Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, celestial, santo y misericordioso que nos amas, nos alejamos de ti y anduvimos en pecado. Merecíamos tu ira y el juicio eterno y la destrucción, pero nos tuviste gran amor y compasión a nosotros. El Señor Jesús cargaste la maldición y el juicio que debíamos recibir, y lavaste nuestros pecados para siempre con tu preciosa sangre derramada, y nos libraste de todo juicio y maldición. Te damos gracias por esta gracia. Te agradecemos por hacernos comprender tu asombroso amor y tu gracia, para que seamos salvos y vivamos en esperanza eterna. En este tiempo, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti para alabar tu gran gracia y amor, aprender tu palabra y tener comunión. Creemos que estás en medio de nosotros en este momento. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros y que sostengas con mayor firmeza con tu mano misericordiosa. Si entre nosotros hay alguien que aún no ha comprendido claramente tu gracia, abre su corazón para que comprendan tu amor y tu eterna gracia y sea salvo junto con nosotros. Y a los que tienen fe débil y a los afligidos en su cuerpo, a los enfermos, permíteles la gracia que les corresponde a cada uno, para que en el resto de nuestras vidas no nos falte nada, para vivir conforme a tu voluntad y tu gloria. Este mundo se agita cada día más y está lleno de maldad. Es verdaderamente un mundo miedoso en el que ni siquiera sabemos qué puede ocurrir en un solo día. En este mundo caótico y malvado, sin tu ayuda, podemos caer en la tentación del maligno en cualquier momento. Señor, sosténnos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que en el resto de nuestras vidas vivamos sin vergüenza como tus hijos. A todas las iglesias en la nación y en todo el mundo, a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades, acompáñalos con mayor gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, para que en estos últimos tiempos podamos llevar a cabo tu obra con mayor plenitud. Señor, que nos das la palabra necesaria en cada momento y nos enseñas el camino que debemos andar. Ayúdanos a comprender cada vez más profundamente tu palabra y santa voluntad, que desees revelarnos en este tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 12. Leamos juntos. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hasta aquí. La semana pasada también les prediqué sobre el amor de Dios y hoy quiero continuar con el mismo tema. Toda la Biblia es la palabra más preciosa. En ella está escrito quién es Dios, cuál es el destino en que nos encontramos delante de Él
¿Y qué hace Dios para salvarnos? Y si hay una palabra verdaderamente asombrosa dentro de toda la Biblia, es la que se encuentra en 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. God is love. Dios es amor. Vi que alguien puso un gran letrero que decía, Dios es amor. Dios te ama. Lo cierto es que la Biblia nos dice que todos somos pecadores delante de Dios, que nos alejamos de Él y que por nuestras malas obras nos hicimos enemigos de Dios. Y también nos dice que Dios tiene compasión y ama a todas las personas. San Mateo capítulo 18, versículo 14 dice, Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, que ningún pecador, ni el más pequeño, pierda su alma. No es la voluntad de Dios, ni algo que le agrade. Porque Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza. Salmos capítulo 49, versículo 20 dice, El hombre que está en honra. Honra significa ser sumamente precioso. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Las bestias no fueron creadas para Dios. Todas las plantas fueron creadas para los animales, y todos los animales para el ser humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza conforme a su santa voluntad y propósito. Para vivir eternamente con Dios y llegar a ser glorioso como Él, era necesario obtener una calificación. Y para esto había que superar una prueba. El diablo, que fue expulsado por querer hacerse igual a Dios, actuó contra Dios. Al vencer la tentación del diablo, se obtendría la calificación para llegar a ser como Dios. Sin embargo, el primer hombre, Adán, fracasó en esa prueba. Por eso fue expulsado del huerto de Edén y esta tierra fue maldecida. Al hombre, mientras vive en esta tierra, le fueron dados el trabajo penoso, la tristeza, la enfermedad, todo tipo de sufrimientos y la muerte. Eso es precisamente el juicio y la maldición de Dios sobre el hombre que pecó. Pero no terminó todo ahí. Aún en medio de este pecado, Dios realizó la obra de salvar el alma del ser humano. Hay un versículo en la Biblia que saben bien, incluso los incrédulos. ¿Ya saben cuál es? San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando los coreanos viajaban a extranjeros, en los antiguos, al entrar a Estados Unidos, había un formulario donde se escribía que uno era cristiano. Cuando le preguntaban si creían, respondían que sí, y dicen que también preguntaron cuál era su versículo favorito. Respondieron San Juan capítulo 3, versículo 16. Quedaban aprobados. Es el versículo más querido. Ahora bien, en ese solo versículo
está realmente concentrado el amor de Dios. Sin embargo, demasiadas personas lo memorizan y lo saben, pero no han llegado a comprender el amor de Dios. La palabra mundo, de tal manera amo Dios al mundo, se refiere a las personas que están en el mundo. Las personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, todas las personas. Al ver 1 Juan capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no solo por los pecados de nosotros los cristianos salvos, sino por toda la humanidad que aún no cree. El Señor murió en la cruz para perdonar los pecados de todos ellos. Si entiende y creen en la gracia y el amor de Dios, pueden ser salvos. ¿No es verdaderamente asombroso que un pecador condenado al infierno reciba el perdón de sus pecados y la salvación? No por hacer algo especial para Dios ni por hacer buenas cosas, sino simplemente por entender y creer en el amor con que Dios nos amó, y así no perecer sino obtener la vida eterna. Sin embargo, las personas no comprenden ese amor y le dan la espalda y corren hacia su perdición por su propia voluntad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice: estos, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Los animales fueron hechos para que el hombre los coma y los use. Fueron creados para el hombre, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Quien no conoce a Dios y no comprende su gracia es como una bestia. Y en realidad es peor que una bestia, pues una bestia muere y ya. Pero el ser humano no termina con la muerte. Después de morir, le espera el juicio y el infierno eterno. Porque vivió traicionando a Dios y siguiendo al diablo, termina sufriendo eternamente junto al diablo en ese lugar. Pero nosotros hemos comprendido y creído en esa enorme gracia y amor de Dios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ese gran amor con que nos amó, no sabemos cuán grande es. Cuando ese gran amor brilla con alegría en mi corazón, llega la alegría. Ese gran amor, más ancho que el océano, más alto que el cielo, más profundo que el mar. ¿Con qué palabras podríamos expresar ese amor? Hemos comprendido el amor de Dios, recibido el perdón de nuestros pecados, obtenido la salvación, llegado a ser sus hijos, y tenemos la esperanza de entrar al cielo eternamente. ¿No es verdaderamente asombroso? Por eso, algo absolutamente cierto es que en un principio nosotros éramos pecadores, que merecíamos recibir el juicio y la destrucción delante de Dios. Sin embargo, Dios nos amó tanto que entregó su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz para salvarnos. Y resucitó tercer día después, apareció durante 40 días y ascendió al cielo. Nos hizo creer que Jesús es el Cristo enviado por Dios, es decir, el Salvador. Y habiendo dicho que el Evangelio se difundiría desde Jerusalén hasta los fines de la tierra. En nuestra época, el Evangelio llegó incluso hasta nosotros en Corea, que vivimos en el extremo oriental del mundo. Fue el hecho realmente maravilloso de que hemos comprendido la gracia de Dios y creyendo hemos recibido la salvación o obtenido la esperanza de la vida eterna, de entrar al cielo. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: una salvación tan grande. Hemos recibido la salvación de gracia gratuitamente.
Hay personas que valoran poco lo que se da gratuitamente. ¿Por qué se nos da gratuitamente? Porque nadie puede pagar su precio. Aunque tuviéramos todo lo del mundo, no puedes salvar tu propia alma. Precisamente porque nadie puede pagarlo, Dios pagó el precio de ese pecado y nos concedió la salvación, ese gran amor. La persona que comprende el amor de Dios y ha obtenido la vida eterna y la esperanza en el resto de su vida es llevada por el amor de Dios. Al ver 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La expresión el amor de Cristo nos constriñe tiene el sentido de agarrar a alguien y llevarlo por la fuerza. Después de que hemos comprendido el amor de Dios, el resto de nuestras vidas consiste en ser llevados, en ser sujetados por ese amor. Somos arrastrados por el amor de Dios. Así como alguien que ha cometido un crimen es esposado o atado con cuerdas y llevados a la fuerza, no puede moverse, ya no tiene su propia libertad. Nosotros somos atados por la cuerda del amor de Dios y vivimos siendo llevados por ese amor. Por eso, en el resto de nuestra vida, el amor de Dios nos lleva por la fuerza. Y al ver palabras, habiendo llegado a esa conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si miramos esas palabras, nosotros que estamos aquí, también estamos incluidos dentro de ese todos. Entonces, ¿hay o no hay alguien que murió en lugar de cada uno de nosotros? ¿Hay alguien que murió por mí en lugar de cada uno de ustedes? ¿Verdad? ¿Y quién es ese alguien? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo único de Dios. Jesús no es una persona como nosotros. Al ver Filipenses capítulo 2 versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es igual a Dios, es el Creador. Génesis capítulo 1 versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque dice nuestra, es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No quiere decir que Dios son tres seres distintos. Es un término que no podemos comprender con nuestros conocimientos. Hay un solo Dios creador, pero existen tres seres, Padre Dios, Hijo Cristo y Espíritu Santo. Por eso Dios creó los cielos y la tierra, Jesús también estaba presente. En el libro de Proverbios vemos que cuando Dios creaba, Jesús también estaba ahí como creador junto a Él. Jesús es el creador, no es un hombre. Siendo igual a Dios para salvar a las personas, dejó ese lugar de igualdad con Dios. Se hizo hombre y apareció en este mundo en forma humana. Jesús es Dios que vino en forma de humano y nació de mujer como cualquier ser humano. Nació en un pesebre en Belén y durante 30 años vivió como hijo de un pobre carpintero. Se hizo semejante a los hombres. Y luego, durante 3 años y medio de vida pública, recorría la tierra de Israel para salvar el alma de los seres humanos y testificar que Jesús es el Cristo enviado por Dios. Resucitó muertos, limpió leprosos, abrió los ojos de los ciegos, expulsó demonios, realizó incontables milagros. Manifestó el amor de Dios y predicó la palabra de Dios, dando así testimonio de que Jesús mismo era el Cristo enviado por Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, muchos judíos, no comprendieron esa gracia y ese amor y rechazaron al Cristo que había venido a salvarlos. La razón de este rechazo era que desde tiempo antiguo
había estado bajo el dominio de potencias extranjeras, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, por cientos de años. Y en la época de Jesús era cuando Roma gobernaba el mundo con mayor poder. Israel era una nación colonizada por Roma, obligada a recaudar impuestos por la fuerza y entregarlos al emperador César Augusto. Y mientras los soldados romanos pisoteaban Jerusalén, el único y ferviente deseo de los israelitas era la independencia. Creían que vendrían el Mesías prometido por Dios y que cuando llegara conquistaría a Roma y establecería el reino de Cristo en este mundo. Incluso hoy en día hay personas que creen en Jesús, pero ¿qué es lo que esperan? Recibir bendiciones carnales. Que la familia esté sana, que los hijos les vaya bien, que el esposo gane bien y esté sano, que todo les salga bien. Pero eso es igual en todas las demás religión. A eso se le llama fe prosperista. Orar por bendiciones materiales. Y la salvación espiritual se deja de lado. Por eso hay demasiadas personas que van a la iglesia, pero nunca llegan a ser salvas eternamente. San Juan capítulo 3, versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo, que viene después, no puede ver el reino de Dios. No solo no puede entrar, sino que ni siquiera puede verlo. Si ni siquiera puede verlo, ¿cómo va a entrar? San Juan capítulo 3 versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La única condición para entrar al cielo es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, en inglés, born again. Significa que habiendo nacido una vez en la carne, se nace una vez más. El nacimiento a través de nuestros padres es el nacimiento en la carne. Y el segundo nacimiento es nacer del Espíritu Santo, nacer de Dios. Solo al nacer de Dios, uno llega a ser hijo de Dios. Y solo siendo hijo de Dios se puede entrar al reino de Dios. Sin embargo, las personas no saben eso. Parece que el diablo lo tiene perfectamente escondido. Incluso cuando yo fui salvo, cuando decía que había sido salvo, la gente se sorprendía mucho y me preguntaban con reproche, ¿cómo puedes decir con soberbia que fuiste salvo? ¿Solo muriéndote lo sabrás? ¿Cómo puedes saber que eres salvo? Y cuando yo decía que había nacido de nuevo, se sorprendía aún más. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Aunque es lo mismo que lo anterior. En aquel tiempo, ya hace bastante tiempo, el pastor Billy Graham vino a la Plaza Yoido a realizar un seminario bíblico. Dicen que fue la primera vez que en la historia del mundo se reunió 1.000.000 de personas en ese seminario. En fin, se dice que se reunieron aproximadamente 1.000.000 de personas en aquel entonces. La amplia plaza de Yoido, que ahora tiene un parque, el pastor Billy Graham enfatizó con mucha fuerza. ¿Han nacido de nuevo? ¿Han sido born again? Los que no hayan nacido de nuevo, diáconos, ancianos, pastores, no pueden ver el reino de Dios. Y después eso, ¿qué dijeron los cristianos? Que todos habían sido salvos. ¿Cuándo? Desde que empezaron a ir. ¿A dónde? A la iglesia. Lo recibí desde que él creí, y como lo recibí creí, y como creí lo recibí. Cuando se les pedía que lo explicaran despacio, lo pasaron por alto de manera vaga. Para saber por qué Jesús murió en la cruz, primero hay que comprender que uno es un pecador miserable a la destrucción.
Al comprender esa gracia y creen con fe, uno es salvo eternamente y es convertido. Al ver 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando uno es salvo, pasar de estar en Adán a estar en Cristo, entonces se convierte en una nueva persona, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El pecador se vuelve justo, el que iba a perecer llega a ser hijo de Dios y obtiene la vida eterna. He aquí, todas son hechas nuevas. Uno se convierte en una nueva persona. Esa experiencia tiene que existir. Sin esa experiencia de manera vaga, cuando se les pregunta cuándo fueron salvos, dicen algo así, como bueno en algún momento, sin nada concreto, pero dicen que lo fueron. Que creyeron desde que empezaron a ir a la iglesia, creí y lo recibí, y como lo recibí, creí. Cuando se les preguntaba durante la evangelización, no lo sabían, solo lo decían de manera vaga. Esa es la salvación falsa. Hay demasiadas personas que no han sido salvas, pero actúan como si lo fueran. Es algo muy equivocado. Cuán maravilloso es comprender verdaderamente la gran gracia y el amor de Dios, ser salvo por fe, llegar a ser hijo de Dios y vivir el resto de nuestras vidas como cristianos salvos. No sé cómo piensan acerca de haber sido salvos. Como se dicen que es gratis, piensan que lo gratuito no tiene mucho valor. En este mundo así es. Lo que se da gratuitamente no será algo costoso o valioso. ¿Acaso es cosa pequeña recibir el perdón de los pecados eternamente? Ser salvo, pasar de pertenecer al diablo a ser hijo de Dios, pasar de ser alguien destinado al infierno al ser ciudadano del cielo y poder entrar en la gloria de Dios. Yo también, antes de ser salvo, fui muy ferviente durante unos 10 años. Pensaba que iba al primer asiento del cielo, a diferencia de otros jóvenes que se divertían con las cosas del mundo. Yo no sabía nada de eso. Fui a la iglesia desde pequeño, trabajé cuando se construyó el edificio, me lastimé trabajando. Estudié teología 4 años y evangelicé con entusiasmo. Por eso pensaba que yo era el que más creía. Pensaba que yo iría al primer asiento del cielo. Pero alguien me preguntó, ¿cuándo naciste de nuevo? Cuéntame tu experiencia de haber nacido de nuevo. Cuando empatizo que no saber si uno ha nacido de nuevo o no es evidencia de que no ha nacido de nuevo, me quedé completamente sorprendido. Al examinarme con cuidado, cuando yo no había nacido de nuevo, no había ninguna experiencia de haber nacido de nuevo. Lo había pasado de manera vaga. En conclusión, comprendí que yo no había nacido de nuevo. Si uno no ha nacido de nuevo, no va al cielo por predicar. Antes de ser salvo, durante 2 años me encargué de una iglesia predicando. Los sábados salía a evangelizar con folletos. En las vacaciones iba a las zonas rurales a evangelizar. Pero no hay ninguna promesa que diga que por hacer esas cosas uno va al cielo. Sin embargo, el 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la noche, comprendí la gracia de Dios. Juan Wesley, su hermana Charles Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney, George Whitefield, personas que nacieron de nuevo, los evangelistas, y también D.L. Moody de Estados Unidos, todos ellos hablan con claridad sobre su experiencia de haber nacido de nuevo. Mencionan el año, el mes, el día y hasta la hora.
Lo importante no es la hora ni la fecha, sino que existe una experiencia clara. Aunque olvido todo lo demás, las cosas intermedias no me vienen a la mente con facilidad. Han pasado unos 63 o 64 años, han sucedido muchas cosas. Si no las recuerdo con atención, no me viene a la mente fácilmente. Cuando andaba evangelizando fervientemente después de ser salvo, no recuerdo dónde dormí ni qué comí. De verdad pasé mucha hambre, lloré mucho y sufrí mucho, pero de eso no me acuerdo. Sin embargo, lo que ocurrió cuando fui salvo es tan claro, vivido como si fuera ayer. Es verdad, es tan seguro como si hubiera ocurrido ayer. Nacer de nuevo es una experiencia clara. Haber sido salvo significa haber comprendido la gracia de Dios, haber comprendido el amor de Dios. San Juan capítulo 5 versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que estaba destinado al infierno cambió su destino al cielo. ¿Por qué habría uno de olvidar eso? Es lo más maravilloso que existe. Y desde ese momento, como nueva criatura, nuestra vida comenzó de nuevo como hijos de Dios. Por eso la palabra más asombrosa que también mencioné la semana pasada es el amor de Dios en 1 Juan capítulo 4. Y creo que debo hablar un poco más sobre ese amor de Dios. Voy a leer nuevamente 1 Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto consiste el amor. El apóstol Juan, quien escribió esta carta entre los discípulos de Jesús, es la persona que más profundamente comprendió el amor de Dios. Por eso se describió a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. Cuando arrestaron a Jesús, todos los demás discípulos huyeron, pero Juan llegó hasta el pie de la cruz. Fue junto con María, la madre de Jesús. Por eso antes de morir en la cruz, Jesús le dijo a Juan, «He aquí tu madre», y a María, «Mujer, he aquí tu hijo». Al pie de la cruz, Jesús estableció una nueva relación de madre e hijo entre Juan y María. Y se dice que el apóstol Juan cuidó durante mucho tiempo a esa Madre María en la iglesia de Éfeso. Juan fue la persona que más recibió el amor de Dios y quien más lo comprendió. Por eso escribió 5 libros, el Evangelio de San Juan, las cartas primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. De todos modos, el que habla mejor sobre el amor de Dios es 1 Juan. A lo largo de todo, 1 Juan habla con claridad sobre el amor de Dios. Mientras todos los demás discípulos fueron martirizados, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió y escribió el libro de Apocalipsis, y fue alguien que vivió durante mucho tiempo. Cuando ya era anciano, como el apóstol Juan, no podía moverse como un joven. Cuando su cuerpo estaba muy debilitado, lo que repetía era, ámense los unos a los otros, ámense mutuamente. Se dice que repetía esa palabra, amor, una y otra vez. Por eso aquí también vemos, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación. Él explicó en detalle ese amor, que Dios amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
El versículo 9, leamos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, diciendo que el amor está aquí. Explico ese amor de Dios con las palabras. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. El mundo significa todas las personas. Amó a todas las personas del mundo que se alejaron de Dios y estaban bajo el poder de Satanás, que las ha corrompido. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué? Porque todos los que pecaron a Adán nacieron muertos espiritualmente desde su nacimiento, muertos para siempre. Y para revivir esas almas muertas, ¿qué había que hacer? Como murieron por paga de pecado, el espíritu muerto no puede vivir sin que el pecado sea expiado. Por eso, para revivirnos, Él recibió en nuestro lugar todo el juicio y la maldición de Dios que nosotros debíamos recibir. Por eso Jesús, el que no tenía pecado, fue condenado a muerte. Fue azotado terriblemente, cargó la cruz, fue crucificado. Y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, durante 6 horas, recibió en la cruz toda la vergüenza y el mayor dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios lo desamparó, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué? Para no desamparar a los pecadores, en cambio desamparó a su propio Hijo unigénito. Cuando Jesús dijo, consumado es, y expiró, el sol perdió su luz durante 3 horas. Estaba oscuro. En pleno día se produjo un terremoto. El cielo lloró y la tierra lloró. Dios volvió su rostro. El juicio sobre todos los pecadores del mundo se cumplió así. Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Leamos juntos también el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, de tal manera amó Dios al mundo. Se dice que un maestro de bachillerato le cacheteó a un estudiante. Puede que haya habido algo malo. Después de pegarle, le preguntó, ¿cuánto te dolió? Entonces el estudiante le devolvió cachetear, diciendo, sí, así de fuerte duele. Habría que cachetear con una presión similar. ¿Cómo puedes creer eso? Así. Si alguien te da un poco de algo de comer y te pregunta, ¿qué tan rico está? Hay que probarlo para saberlo. De tal manera nos amó. ¿Cuánto es ese de tal manera? Nosotros no podemos imaginarlo, que entregara a su propio Hijo unigénito hasta la muerte. Ese amor de Dios es verdaderamente asombroso. En nuestro himnario hay muchos himnos que alaban el amor de Dios. También oí sobre el amor de Dios, el gran amor de Dios que sobrepasa las altas estrellas. A esta baja y humilde tierra vino para salvar al alma que pecó, enviando a su Hijo como propiciación, perdonando nuestros pecados. La obra de Dios de perdonar nuestros pecados es verdaderamente inmensa e inimaginable. Por eso a la salvación que hemos recibido se le llama una salvación tan grande salvación. No se debe decir ese tono, tan grande salvación. ¿Cuán grande es?
Aunque tomáramos el cielo como pergamino y el mar como tinta, no podríamos expresar completamente el amor de Dios. ¿De qué tamaño tendremos que ser entonces el pincel? Sumergirlo en el mar y escribir en el cielo todo sobre el amor de Dios, no se podrá registrar todo eso. Puede parecer una exageración, pero es correcto. Cuanto más se piensan en ese amor de Dios, resulta más inmenso. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora bien, Jesús dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amaos los unos a los otros. Debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Así es, nadie ha visto a Dios. Jesús es el amor invisible de Dios manifestado en forma de persona. Se puede decir que Jesús es la encarnación del amor de Dios. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, todo ello es la demostración real de cuánto nos ama Dios. El amor de Dios fue manifestado a través de Jesús, por eso nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios mora entre nosotros. ¡Qué palabra tan asombrosa! ¿Dónde está Dios ahora? Dios está entre las personas que se aman mutuamente. La persona que ha comprendido el amor de Dios está hecha para amar a los demás. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Amaos los unos a los otros como yo he amado. Así como el Padre Dios ama a su Hijo único, con ese mismo amor Jesús nos ama hasta dar su propia vida por nosotros. Amarse unos a otros. La evidencia de que alguien ha comprendido el amor de Dios y ha sido salvo eternamente es que ama. Amarse unos a otros. Amarse mutuamente es la evidencia de haber comprendido el amor de Dios. Es la evidencia de haber sido salvo. ¿Dónde está Dios? El Señor está en medio de quienes se aman. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En ese amor, el amor de Dios se va perfeccionando cada vez más. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. En Efesios capítulo 3 se van conociendo cada vez más, y uno se llena con toda la plenitud de Dios. Pero eso no se puede lograr en solitario. Entre las personas que han comprendido el amor de Dios, amándose las unas a las otras, el amor va madurando cada vez más y más. Incluso las personas del mundo tienen canciones como Desde que te conocí, aprendí a amar. Desde que aprendí a amar, aprendí la felicidad. No sé si eso es realmente así, pero aunque tomes un libro sobre el amor y lo leas de principio a fin, de veces en solitario, Dios es amor. Sin embargo, no sabrás lo que es el amor. Hay que amar para saberlo, ¿verdad? El amor de Dios también. Cuando fuimos salvos, comprendimos el amor de Dios. Sin embargo, la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios es un amor inmenso. Y el ir conociendo cada vez más significa que el carácter de Cristo se va formando cada vez más en nosotros. Por eso su amor se ha perfeccionado en nosotros, poco a poco. Al ver Gálatas capítulo 4, versículo 19,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra vuelvo a significa que Pablo ya había hecho el trabajo de parto para que ellos oyeran el Evangelio y fueran salvos. Pero los Galatas, aunque habían sido salvos, no llevaban bien la vida cristiana. No sabían distinguir entre la gracia y la ley. Y el Pablo, angustiado, decía, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros? Así como una madre sufre los dolores del parto al dar a luz, y luego se preocupa por sus hijos toda la vida, mientras los crían, los casa y los ve vivir, hasta el final, cada vez más. Así como un padre desea que su hijo llegue a ser tan excelente como él mismo. Al ver San Mateo capítulo 5 versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto, pero ¿cómo puede el ser humano llegar a ser perfecto como Dios? Él no dice, con que me parezcas a medias, ya es suficiente. Si el Padre es admirable, le dice a su Hijo, quiero que llegues a ser como yo. No dice con que me parezcas a la mitad, ya me contento. Por eso el carácter de Cristo se va formando en nosotros poco a poco. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones van pareciéndose cada vez más al Señor. Y cuando el Señor venga, hasta nuestros cuerpos se transformará como el de Él. Hay que ir transformándose poco a poco, no se puede ir transformando en algo equivocado. 1 Corintios capítulo 13, lo que se llama el capítulo del amor, desde versículo 4 hasta 7 se describe el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda el rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué es tan complejo esa descripción del amor? Hay que entender que los versículos de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 a 7, que describe el amor, son el carácter de Jesús. El amor tiene que ir formándose en nosotros poco a poco. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primero de los 9? El amor. El fruto del Espíritu es amor. El Espíritu Santo vino a morar en la persona salva. Crecer la fe cada vez más significa que vamos pareciéndonos al Señor. Personas que dicen llevar mucho tiempo siendo salvas, pero que se envidian mutuamente, se odian, se critican y pelean entre sí, ¿acaso se manifestará en ella la imagen de un cristiano salvo? En 1 Corintios capítulo 3 de este versículo 1, Pablo fue a Corinto a misionar. Hubo personas que fueron salvas y nació la iglesia de Corinto. Pero el apóstol Pablo les dijo, aún sois carnales, como niños en Cristo. Aunque pasen los años, si un niño sigue comportándose sin madurez, el papá y la madre dicen, ¿cuándo madurarán? Cuando va madurando, se vuelve más serio, más responsable, pero si sigues hablando sin cuidadoso y actuando sin modales, por eso cuando el carácter de Cristo se va formando en uno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se va formando poco a poco, entonces las personas antes nos resultaban antipáticas van desapareciendo de ese sentimiento. Todos nos parecen dignos de compasión y el corazón va pareciéndose cada vez más al Señor. ¿A quién se parecen los monjes budistas? Pasan los días golpeando el tambor de madera frente al Buda. Se cortan el cabello y cuando les crece vuelve a cortarla
Cuando surge la avaricia, la golpean para quitar. Van pareciéndose al Buda. Poco a poco van volviéndose más benignos. Así parece que van pareciéndose. ¿A quién deben parecerse un cristiano salvo? Los monjes se parecen al Buda, pero los que creen en Jesús deben parecerse a Dios Padre, a Jesucristo. Thomas A. Kempis escribió el libro La imitación de Cristo, Imitadores de Cristo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo verdaderamente imitó a Cristo y fue pareciéndose a él. Después de ser salvo, el apóstol Pablo pasó toda su vida predicando el Evangelio. Fue a Roma a evangelizar y hasta ser decapitado escribió 14 libros del Nuevo Testamento. ¿Hay algo malo en el apóstol Pablo? No hay nada. Al ver Gálatas capítulo 6 versículo 17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La imagen de Dios se manifestó a través de Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así, después de que Jesús se fue, la imagen de Jesús se manifestó a la vida del apóstol Pablo. Cristo se manifestó dentro de la carne, llamado Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién puede decir algo así? Sed imitadores de mí. Debemos imitar al Señor cada vez más. En lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en nuestros valores, en el propósito de nuestra vida, en todo debemos ir pareciéndonos cada vez más al Señor. 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 8. 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 8. Leamos juntos. Leamos juntos. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿A quién amáis sin haberle visto? Aquí está la palabra que Pedro escribió. La envió como carta a personas que no habían visto a Jesús. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Tampoco hemos visto al Señor, ni hemos visto a Dios. A través de la palabra creemos en Dios, creemos en lo que Dios ha hecho. A través de la palabra conocemos a Jesús, comprendemos el amor de Jesús y llegamos a saber cuál es el carácter de Jesús. Por eso, Hebreos capítulo 13, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos los ojos en Jesús, que es a la vez el autor de nuestra fe y quien nos va perfeccionando cada vez más. Un pintor sienta a su modelo y traslada a su imagen, la reproduce fielmente. Una vez una anciana me retrató y lo hizo con bastante parecido. Cuando fui a Moscú, había un dibujante que sentaba a las personas y hacía sus retratos. Los que me acompañaron me dieron: Pastor, háganse. Bien, por favor, retráteme. Lo dibujó con exactitud y ese retrato está colgado en mi cuarto. Lo hacía con lápiz y quedó idéntico. De verdad que bien dibujaba. Así como un verdadero pintor traslada los ojos, la nariz, la boca y el cabello del modelo fielmente. Poner los ojos en Jesús significa trasladar a Jesús a mi corazón y a mi vida, mirándolo ir pareciéndose a Él. Existe lo que se llama educación prenatal.
Se dice que para que el bebé llegue a ser admirable, desde antes de nacer, la madre coloca la foto o el cuadro de una persona a quien admira y lo mira continuamente para que el bebé se le parezca. No sé si eso es realmente cierto. Probablemente no sea así, pero miramos a Jesús continuamente, mirando a Jesús, pensando de Él, esforzándonos para parecernos a Jesús. Así hay que ir pareciéndose poco a poco. Uno ha sido salvo, pero no puede ir pareciéndose al diablo mirando a las personas del mundo. Hay quienes en su manera de pensar, de hablar y de actuar va pareciéndose casi al diablo. Y entonces hasta el rostro va cambiando, así. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Al ver Salmos capítulo 18, versículo 1, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, mi fortaleza, te amo. Señor, mi fortaleza, mi vida, mi esperanza eterna, te amo. ¿Eso podemos decirlo? El Señor derramó todo su amor por nosotros sin escatimar. Derramó su vida por nosotros. San Juan capítulo 15, versículo 13 dice, que uno ponga su vida por sus amigos. Antes, como dice, hay que memorizarlo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El Señor murió por nosotros para salvar a pecadores, como nosotros, y hacernos sus amigos. El amor del Señor debe formarse en nosotros. Poco a poco el amor debe perfeccionarse completamente. También entre los esposos. Al principio hay un amor emocional, un amor físico, y luego entre el amor de disgusto y el amor de afecto se transforma en un amor de carácter personal. Así después de criar a los hijos con esfuerzo y verlos partir, quedan solo el abuelo y la abuela de cabello blanco. En Corea es difícil ver eso, pero en Estados Unidos o en Europa se puede ver en los parques en un anciano y una anciana de cabello blanco, tomados de la mano, sentados en un banco, mirándose el uno a otro y hablando tiernamente. Se ve algo sagrado, es algo hermoso. Eso es amor de carácter personal. Por eso, Jehová, mi fortaleza, mi vida, Señor, te amo. ¿Por qué amamos al Señor? ¿Qué hacemos? Guardamos su palabra. Porque amamos al Señor, debemos guardar su palabra. Busquemos San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, el versículo 21. Versículo 21, leamos juntos. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Quien ama al Señor guarda sus mandamientos, ¿verdad? El que me ama será amado por mi Padre. Si amamos al Señor, como también lo mencioné la vez pasada, Salmos capítulo 145, versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman. Dios protege a los que lo aman. Dios cuida a quienes lo aman. Dios ama aún más a quienes lo aman. Cuando amamos a Jesús, Dios ama aún más a esa persona. Cuando fuimos salvos, comprendimos el amor de Dios. Eso fue comprender el amor que Dios nos dio. Pero ahora, cuando la persona salva ama al Señor, Dios le manifiesta un amor aún mayor. Cuando un hijo ama a sus padres, los padres aman aún más a ese hijo. Aunque su hijo, si solo da problemas y no obedece, resulta difícil de querer. Pero cuando el hijo vive agradeciendo la gracia de sus padres y procurando corresponderla, los padres aman aún más a ese hijo. Al ver Malaquías 3, así como los padres aman especialmente al hijo que los aman. Así también Dios dice, a vosotros os amaré aún más, os tendré en mayor estima. Tiene en mayor estima al hijo que le obedece. Es algo natural. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios ama más que a quien lo ama, y Jesús también se revela continuamente a esa persona. Solo así se va conociendo al Señor, amando al Señor y guardando su palabra. Uno va aprendiéndolo. ¿Acaso se puede aprender la palabra simplemente escuchándola sin amar al Señor y sin obedecer? El amor de carácter persona debe formarse. Supongamos que alguien consigue un libro sobre cómo llegar a ser un conductor ejemplar. Cierra la puerta y se lo aprende de memoria. Lo leyó varias veces. ¿Llegará a ser un conductor ejemplar? Puede que lo memorice bien. Cómo ir hacia adelante, hacia atrás, cómo estacionarse, cómo actuar en situaciones de emergencia. Pero leer eso no lo convierte en un conductor ejemplar. Hay que arrancar el motor y practicarlo de verdad. Y cuando aparecen obstáculos imprevistos, aprender cómo reaccionar ante ellos. Eso se aprende con la experiencia. Yo empecé a conducir desde 1975, así que llevo 50 años al volante. Me encanta conducir, es algo deportivo. Manejaba desde Seúl hasta Busan con el pequeño Pony, el primer modelo que salió. Conduje solo hasta Gohung, en la provincia de Jeolla del Sur, hasta hacer un seminario bíblico. Y luego volví solo. Hasta hoy me encanta conducir. Pero no me dejan tomar el volante. Ya no hay tiempo para conducir. Por más que lo pida, no me lo dan. Así que a finales del año pasado, tuve que renovar la licencia.
Si no la renuevo, la pierdo. ¿Lo dejo vencer o qué hago? Si lo dejo vencer, me da pena. Así que lo renové dejando solo un día de fecha de vencimiento. Ahora la tengo. Quiero conducir, pero no sé qué hacer. Una vez conduciendo solo, casi muero al derrapar en una carretera helada. También me deslicé en una carretera mojada con lluvia. En fin, todo se aprende con la experiencia. Mientras obedecemos la palabra del Señor, vamos a conociéndolo cada vez más. Y el Señor ama aún más a esa persona. Por más que uno estudie la Biblia, si no tiene amor al Señor ni corazón de obediencia, esa persona no está aprendiendo la palabra. No la está conociendo de verdad. San Juan capítulo 14, versículo 23-24. Leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que me ama, guardará mi palabra. ¿Cuál es la evidencia de amar al Señor? Guardar su palabra. ¿De qué sirve decir solo con la boca, Señor, mi fortaleza, oh Dios, te amo, sin obedecer? Los niños en el Día de los Padres aprenden canciones y las cantan muy bien. Dicen que el cielo es alto y grande, pero yo conozco algo más alto. El amor de la padre y madre que me dio la vida y me crió. La gracia de mi madre y padre parece más profunda que el cielo azul, más ancha que el mar. La cantan muy bien, pero cuando llegan a casa no obedecen. Dan problemas. ¿De verdad aman a su padre y madre? Esa canción es mentira. Cuando cantamos el himno, te amamos más que antes. El Señor debe preguntarse, ¿de verdad me amas más que antes? El Señor desea recibir nuestro amor. ¿Lo sabían? El Señor que nos ama desea que lo amemos a Él. Por eso en San Juan capítulo 21, versículo 15, el Jesús resucitado le preguntó a Pedro, Pedro, que había dicho a altas voces que no negaría al Señor aunque muriera. Lo negó 3 veces. ¿Cuánta vergüenza debió sentir Pedro? ¿Y Jesús lo sabe todo? Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Jesús le hizo la misma pregunta de nuevo, y Pedro dio la misma respuesta. El Señor nos pregunta a nosotros también. Incluso Pedro, antes de que Jesús muriera y resucitara, confesaba con la boca que Jesús era el Cristo, pero en el fondo no terminaba de creerlo de todo. Pero en cuanto vio al Jesús resucitado, toda duda desapareció y ahora sí podía decir verdaderamente, Señor, te amo. Tú sabes que te niegué. Y ahora verdaderamente te amo. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El Señor nos hará la misma pregunta también. ¿Cómo van a responder? Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuánto lo amas? Tanto como el cielo y la tierra, más que a mis padres, más que a mis hijos, más que a cualquier cosa.
amo al Señor más que a todo. Así debe ser, y es lo natural. San Juan capítulo 15 versículo 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por pecadores. Como nosotros, el Señor entregó su vida, no hay amor más grande que ese. Para salvar a los pecadores como nosotros, el Señor murió en nuestro lugar. ¿Dónde hay un amor más grande que eso? Y sin embargo, ¿cuánto amamos al Señor? ¿Un poco? ¿No lo amamos solo un poco cuando nos acordamos? En San Mateo capítulo 22, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. ¿Cuánto hay que amar a Dios? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su voluntad y con toda su vida. Nos está pidiendo que le devolvamos ese amor que nos dio. Es como si por la mañana le dejáramos a alguien 1.000.000 de wones para que lo guarde hasta la noche y al ir a recogerlo solo nos diera 300.000 de wones. Te deje 1.000.000 y responde que 700.000 son de comisión de almacenamiento. ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos con la gracia y nos iríamos? ¿Qué ladrones? Si lo dejamos un momento y luego lo pedimos de vuelta y nos lo retiene así, eso es un grave problema. El Señor nos está diciendo que devolvamos el amor que nos dio. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El Señor entregó su vida por nosotros. El Hijo único de Dios lo hizo. ¿Hay algo que nos pida que sea demasiado? Con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas y con toda la vida debemos amar a Dios. No se está pidiendo lo que ya nos dio. No nos pide lo que no nos ha dado. Pero el Señor amó con toda su vida, con toda su voluntad, con todas sus fuerzas. Y yo lo amo solo un poco. Amarlo un poco de vez en cuando, amarse a uno mismo, amar el dinero, amar el placer, más que a Dios, eso no puede ser. Incluso un cristiano puede caer en eso si no tiene cuidado. Es traicionar ese amor. Eso no está bien. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Si obedecemos la palabra del Señor, el Padre nos amará aún más. El amor con que Dios nos amó cuando fuimos salvos, el amor con que ama a quien le obedece, son de una dimensión diferente. Dios ama más a quien le obedece. Hay hijos obedientes y hay hijos problemáticos. ¿A cuál se ama más? Al hijo obediente se le ama más. No hay otra manera de verlo. A ese hijo se le quiere dar todo. Pero cuando el hijo problemático, el que no obedece, pide algo sin obedecer, ahí está el problema. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La persona salva, quien ama al Señor, debe obedecer su palabra. Obedecer es la evidencia de amar al Señor. Al ver Salmos capítulo 97, versículo 10. Los que améis a Jehová, aborreced al mal. El mal proviene del diablo. Al orar, nos mandó orar para no caer en el mal, para no caer en la tentación del maligno. Ese maligno es el diablo.
El mal pertenece al diablo. Incluso a los cristianos salvos, el diablo les mete pensamientos de hacer el mal. Así como metió en el corazón de Judas Iscariote el pensamiento de traicionar a Jesús. Le mete ese pensamiento y luego lo arrastra. El diablo puso en el corazón de Judas el pensamiento de traicionar a Jesús. Y después ese pensamiento se manifestó en acción. Por eso dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Romanos capítulo 8, versículo 28. Como no hay tiempo, lo digo así. Y sabemos que a los que aman al Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Significa que cuando uno vive amando a Dios, todas las cosas que le ocurren sirven para cumplir la voluntad de Dios en esa persona. José, el 11º hijo de Jacob, su padre lo amaba más que a otros demás. Sus hermanos lo odiaban intensamente. Por eso sus hermanos intentaron matarlo y al final lo vendieron como esclavo. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Vendido como esclavo, el inocente José fue llevado y trabajó como administrador de la casa de Potifar. Como era apuesto, inteligente e honesto, trabajaba como administrador en la casa de Potifar. El problema fue que la esposa de Potifar se fijó en José, era guapo, y empezó a hacerle señas. José la esquivaba continuamente. Un día, cuando no había nadie, lo agarró y le rogó insistentemente que se quedara con ella. José le respondió, tengo autoridad sobre todo lo que hay en esta casa, pero sobre ti no. Un día, cuando no había nadie en la casa, lo agarró y se aferró a su ropa. José escapó, dejando su ropa atrás. Cuando Potifar llegó esta noche, su esposa le dijo, José intentó deshonrarme. Grité, y él dejó su ropa y huyó. Mátalo. Esa mujer, con malicia, exigía que matara a José. Potifar tuvo sus dudas, pero no tuvo más remedio que meterlo en la cárcel. Había una cárcel especial para los presos del rey. José entró injustamente a la cárcel. Ahí había un funcionario que hacía pan y otro que hacía vino para el rey. Y ambos tuvieron sueños. José los interpretó. Al que hacía pan para el rey le dijo, tus 3 canastas significa que dentro de 3 días te sacarán y te cortarán la cabeza, y los pájaros vendrán a comer tu carne. Al funcionario que preparaba el vino le dijo, los 3 racimos de uva que viste significa que prepararás vino y lo presentarás al rey. Tal como José interpretó, uno fue librado a los 3 días y el otro fue colgado y murió. Tiempo después, el rey tuvo un sueño que no entendía. Se despertó
volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Era un sueño inquietante y nadie podía interpretarlo. Fue entonces cuando el funcionario copero le recordó al joven que interpretaba sueños en la cárcel y cómo sus interpretaciones se habían cumplido exactamente. Lo mencionó al rey. Hay un joven que interpreta sueños. Tráelo. Así José fue llevado ante el rey y le interpretó el sueño. Eso ya lo saben todos, ¿verdad? Habrá 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Dios te está mostrando esto a ti. Gracias a que interpretó el sueño, el rey dijo, ¿dónde hay alguien como tú, lleno del Espíritu de Dios? Y José, que había sido esclavo y prisionero, fue nombrado primer ministro de Egipto. El rey le dijo, solo mi trono estará por encima de tuyo. Tú gobernarás todo el país. Se convirtió en gobernante de Egipto. Así salvó a Egipto del hambre y al mismo tiempo, cuando el hambre llegó también a la tierra donde vivían sus padres y sus hermanos, ellos fueron a comprar alimentos y se encontraron con José, y gracias a él superaron bien el hambre. Esa historia ya la conocen todos, ¿verdad? Cuando al principio José fue odiado por sus hermanos y se lo llevaron, debió haber llorado y llorado mientras lo arrastraba. Soy inocente, porque soy odiado por mis hermanos, vendido como esclavo, hecho siervo, y encima metan en la cárcel por huir de la seducción de la esposa de Potifar. Sin embargo, Dios sacó a José de la cárcel y lo estableció como primer ministro de Egipto. Hermanos, mientras los cristianos salvos viven dentro de la palabra de Dios, cualquier sufrimiento que haya, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José no lo sabía en el momento, pero mirando hacia atrás todo fue obra de Dios. Mientras llevamos la vida cristiana, cuando obedecemos la palabra de Dios y vivimos conforme a su voluntad, debemos saber que las muchas dificultades y sufrimientos que encontramos son la voluntad de Dios para darnos algo aún mejor. Todas las cosas les ayudan a bien. No hay ninguna necesidad de preocuparse. Y hay un versículo más que deberíamos ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, desde versículo 35 hasta 37. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 37. Leamos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si amamos al Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre es el ayuno forzado, la desnudez,
las amenazas, los muchos sufrimientos y peligros. La espada, aunque nos corte en el cuello, no se puede separar el amor que tenemos con el Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor puede vencer todo. Por eso, los cristianos salvos, el amor hacia el Señor, muchos cristianos salvos, bajo los emperadores romanos, cuando eran capturados y dados como presa a los leones, quemados vivos, amaron al Señor hasta el final. E incluso en el momento de morir, cantaba himnos y fueron al Señor. ¿Quién puede separar ese amor? El amor hacia el Señor, nada puede separarlo. Somos más que vencedores. No vencemos apenas, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy hasta aquí predico. Oremos. Dios Padre, misericordioso que nos amas, cuando no te conocíamos, cuando no te dábamos la espalda y vivíamos siguiendo los deseos carnales, nos tuviste compasión y nos amaste. El Señor Jesús moriste en nuestro lugar y nos salvaste dándonos vida eterna y esperanza. Te damos gracias por esa gran gracia. Ahora te amamos verdaderamente. Con todo el corazón, con toda la vida, queremos amarte y vivir conforme a tu voluntad. Sostén aún más a nuestros hermanos con tu gracia y tu palabra, y guíanos para que podamos vivir para tu gloria y tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.